Buenos días, hermanos, buenos días. Por la gracia del Señor aquí estamos, con bastante frío aquí en este lugar, pero muy bendecidos y animados porque pues es domingo, es el día del Señor, y de alguna u otra forma pues la gracia del Señor nos permite seguir con los estudios, seguir con la predicación en este domingo. Y oraba con mi familia hace rato y le pedíamos al Señor que pues todos nos reuniéramos, que el Espíritu Santo pusiera ánimo en nuestros corazones para podernos congregar el día de hoy, para poder escuchar su palabra y adorarlo a través de la forma más excelsa que tiene la iglesia en esta tierra para adorar al Señor, que es escuchando su palabra y obedeciendo su palabra. Les voy a pedir que oremos para que podamos tener el estudio de esta mañana. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este domingo. Gracias, Señor, porque a pesar del frío que está haciendo, tenemos ese calor espiritual dado por tu Espíritu. Gracias por animarnos. Gracias, Señor, por refrescar nuestros corazones. Gracias, Señor, por darnos vida espiritual, vida en abundancia. Y te queremos pedir que, entendiendo que tenemos tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones, podamos entender la enseñanza del día de hoy, vivir la enseñanza del día de hoy, que esto sea una reafirmación, Señor, un recordatorio de lo que tú has estado enseñando en esta congregación, Señor, en palabra abundante. Gracias por estos distintivos, Señor, que extraemos de tu misma palabra, Señor. Son cosas sumamente importantes porque sola es la enseñanza que tienes para tu iglesia. En el nombre de Cristo oramos y te alabamos, Señor, en esta mañana. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues en lo que me pasan un tecito aquí, porque sí está, para que no se me vaya a cerrar la... Gracias, amada. Gracias. Para que no se me vaya a cerrar la garganta del frío, porque luego los hermanos se preocupan y dicen, ya se enfermó el pastor. No, gracias a Dios, hermanos, estamos bien, todos en casa, pero no deja de hacer frío aquí y sí se te cierra la garganta. Entonces con este tecito pues nos vamos dando un poquito de calor. Bueno, pues vamos a iniciar con el estudio. Vamos a ir a nuestro distintivo, y hemos estado hablando de los distintivos de palabra abundante, que pues no solamente son distintivos, sino son enseñanzas bíblicas, enseñanzas que extraemos de la palabra de Dios. Como te lo he dicho, le llamamos distintivos porque en otras congregaciones que de alguna forma pues no están interpretando la palabra de Dios con rectitud, pues llegan a tener actividades o estructuras de iglesia totalmente distintas a lo que dice la palabra, y eso pues definitivamente no está bien. Lo que vamos a ver el día de hoy es el papel de la mujer. Lo hemos estado predicando ya en esta congregación, lo hemos entendido de hace 3 años para acá. Mas, sin embargo, pues hay cosas que tenemos que reafirmar. Hay hermanos que se están integrando a la congregación que deben de aprender estas enseñanzas, estos distintivos. Como lo hemos dicho, el pensamiento cristiano, la ideología cristiana, las enseñanzas bíblicas no son para atacar o violentarse en contra de otros. No, son para defender posturas. Nunca la iglesia del Señor fue levantada para atacar. Yo estaba haciendo memoria, nunca los apóstoles fueron señalados por haberse violentado o haber matado a alguien, ¿no?, por la fe. Mas, sin embargo, ellos fueron ejecutados por la fe que tenían. Nunca la iglesia cristiana ha sido instituida, levantada, nació para violentarse y atacar, incluso matar a los que no estén de acuerdo con la fe cristiana. Nuestra estructura no es de ataque, sino de defensa. Y es por eso, hermanos, que nosotros defendemos fielmente que la mujer tiene un rol extraordinario dentro de la congregación. Mas, sin embargo, en otras congregaciones, que no podemos juzgar si son cristianas o no,
pues creen que el papel de la mujer debe de ser de gobernar dentro de la iglesia, y nosotros vemos claramente en las Escrituras que no es así. Mas, sin embargo, el rol de la mujer es extraordinario, el rol de la mujer es único, es necesario dentro de la iglesia. No podemos concebir a la iglesia sin el papel tan valiente y valioso de la mujer dentro de la iglesia. Entonces, dice nuestro distintivo, el papel de la mujer. Aunque tradicionalmente las mujeres han cumplido papeles de apoyo al servir a la iglesia y encontrando su gozo más grande y sentido de logro al ser esposas y madres, el movimiento feminista ha influenciado con éxito a muchas mujeres para que abandonen estos papeles. Y nosotros estamos sumamente de acuerdo, hermanos, pues ese movimiento feminista malentendido, reaccionario, porque esa es la realidad. Desafortunadamente, cuando uno no reflexiona, y más con la palabra de Dios, y deja a un lado la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios para reaccionar ante los eventos, definitivamente lo que se produce pues es algo adverso, es algo que no es bueno. Y el movimiento feminista es un movimiento reaccionario. Desafortunadamente el hombre ha pecado, el hombre ha abandonado su rol piadoso de proteger a la mujer, y la mujer, en una reacción no favorable, no bíblica, pues hizo un movimiento feminista que definitivamente no favorece nada. Entre machismo y feminismo, esta humanidad se está carcomiendo. El movimiento feminista no es para nada bueno para la mujer, no es favorable para la mujer, no es favorable para la sociedad, no es favorable para la humanidad, así como no es favorable también el machismo en los hombres. Desafortunadamente, este movimiento se ha infiltrado aún en la iglesia, y lo podemos ver creando caos y confusión con respecto al papel de la mujer, tanto en el ministerio como en el hogar. Solo en las Escrituras podemos encontrar el diseño de Dios establecido para la mujer, y eso es lo que vamos a hablar. Nosotros no somos feministas, nosotros no somos machistas, nosotros somos cristianos. Eso es lo que somos, y tenemos que vivir conforme al modelo que la Biblia enseña. En la descripción de la creación en Génesis 1, porque vamos a hablar del Antiguo Testamento y las mujeres, en la descripción de la creación de Génesis 1, la primera palabra de Dios acerca del tema de los hombres y las mujeres es que fueron igualmente creados a imagen de Dios. Yo te voy a pedir que vayas a Génesis 1:27 para que veas esa realidad. Delante de Dios, la mujer no es menos y el hombre es más, o la mujer es más y el hombre es menos. Son iguales delante de Dios. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces ve esa igualdad. Espiritualmente el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. No podemos concebir que el hombre sea mayor que la mujer o la mujer sea mayor que el hombre. No, definitivamente Dios los creó a su imagen, puso su ícono en ellos, los hizo de igual manera representantes. Podemos ver esa expresión, y creó Dios al hombre como humanidad, o sea, hombre y mujer, como humanidad, hombre y mujer, los creó a imagen, plasmó su ícono, plasmó su imagen en ellos. De igual manera, no hay diferencia. Ninguno de los dos recibió más de la imagen de Dios que el otro. Definitivamente no dice eso la Escritura. Entonces la Biblia comienza con la igualdad de sexos. Como personas, como seres espirituales delante de Dios, los hombres y las mujeres son absolutamente iguales. A pesar de esa igualdad, en Génesis 2 hay una descripción más detallada de la creación de los dos seres humanos que revela diferencias en sus funciones.
y responsabilidades dadas por Dios. Y entendemos eso, que Dios nos hizo espiritualmente iguales, pero con roles distintos. Ahí está la diferencia. Funciones distintas que podemos ver reveladas en Génesis 2. Dios no creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, sino que más bien creó a Adán primero y más tarde a Eva con el propósito específico de ser la ayudante de Adán. Esa fue la razón por que fue diseñada, creada la mujer. Esa es la concepción de Dios, y como todo lo que Dios concibe es perfecto, pues esta concepción es perfecta. Eva era igual a Adán, pero a ella se le dio el papel y deber de someterse a Adán. Aunque la palabra ayuda puede presentarse hoy en una concepción como visión pecaminosa del ser humano, como sirviente, como menospreciado. La expresión ayuda tiene un sentido sumamente positivo. En la misma palabra de Dios, Dios mismo se presenta como la ayuda de Israel. Y vaya que el Señor no es sirviente, el Señor es el soberano, mas sin embargo se presenta como la ayuda de Israel. Yo te pido que vayas a Deuteronomio 33:7. Deuteronomio 33:7. Y esta bendición profirió para Judá. Estamos en Deuteronomio 33:7. Dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Entonces, el ser ayuda, hermanos, hasta Dios ayuda. ¿Por qué entonces la mujer, siendo diseñada específicamente para eso, no concibe eso como algo extraordinario? Está imitando el carácter de Dios. Dios es el ayudador de su pueblo y la mujer fue diseñada para ser ayudadora de su esposo, del hombre. Salmo 33:20, te pido que vayas al Salmo 33:20. Te recuerdo que estoy leyendo la confesión de fe, los distintivos de Palabra Abundante, que los puedes tener ahí en la página de palabraabundante.org. Lo estoy leyendo textual para que nuestros hermanos, hermanas que están siguiendo la enseñanza así tal cual en su documento, en lo que están viendo en internet, lo tengan exactamente igual. Salmo 33:20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Fíjate, o sea, Dios es ayudador, es el escudo. Entonces, hermana, es algo hermoso que el Dios te haya dado un rol para ayudar. Eso es extraordinario, eso es hermoso, es una consideración de Dios maravillosa para el hombre. Aún describe a alguien en una relación de servicio a otro. Estos versículos que hemos leído describen a alguien en una relación de servicio a otro. La responsabilidad de las esposas de someterse a sus maridos, entonces, era parte del plan desde la creación, aún antes de la maldición. O sea, antes de que viniera el enemigo, viniera Satanás, sedujera a la mujer, el hombre fuera también seducido, engañado y cayeran en pecado, y después viniera a Dios en su perfecta justicia y santidad a maldecir a la serpiente, al hombre, a la creación, a la mujer. Antes de la caída del hombre, antes de la caída de la mujer, el propósito perfecto de Dios es que la mujer fuera ayuda idónea del varón. Ve a Génesis 2:18, vamos a regresar allá a Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, esto no registra un error de parte de la voluntad de Dios en el momento de que creó al hombre. Recordemos que el Señor, cuando terminó la creación, tomó distancia y dijo que todo era bueno en gran manera. O sea, realmente el hombre
no fue un ser deforme creado por Dios y por eso dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no está diciendo Dios la regué, o sea, no, sino que simple y sencillamente en su plan soberano y perfecto hizo a un hombre con una necesidad de ayuda. En esa perfección que Dios hizo acerca de la creación, hizo un hombre con una necesidad de ayuda. Y en esa necesidad de ayuda, Dios, en su perfecta voluntad, dijo que haría a una mujer para que fuera ayuda idónea para él. Los primeros libros de la Biblia entonces establecen tanto la igualdad de los hombres y las mujeres como un papel de apoyo de la esposa. Por ejemplo, ve por favor a Éxodo 21:15. Yo quiero que veas en la Biblia acerca de que no hay una diferencia para Dios acerca del hombre y la mujer. En Éxodo 21:15, ve cuánto vale un hombre y cuánto vale una mujer. Éxodo 21:15. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Ajá. Realmente, hermanos, en el concepto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el hombre y la mujer son iguales. Para la cosmovisión judía de aquel tiempo del Antiguo Testamento, sin llegar a contaminarse por prejuicios, valía lo mismo el papá y la mamá, valía lo mismo un hombre y una mujer. En Éxodo 21:17 ve igual esta realidad. Éxodo 21:17, adelantito. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. No está diciendo el que maldiga a su padre morirá y al que maldiga a su mamá, pues no le pasará nada porque simple y sencillamente es mujer. No, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Ve, por ejemplo, a Éxodo 21:28-31. Adelantito ahí donde estamos viendo toda la ley mosaica. Éxodo 21:28. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado o matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. O sea, ve esta situación que está bastante interesante. O sea, si un buey por accidente, sin previo aviso, el hombre matara a un hombre o a una mujer, igualdad, este buey será apedreado. Pero si este buey fuera por costumbre violento y su amo no lo hubiera amarrado y matara a un hombre o a una mujer, ahora será muerto el animal y será muerto el dueño por negligente, ¿no? Entonces, ve esa situación acerca de la realidad de que la Biblia enseña de que hay una igualdad. Ve el versículo 31, por favor. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, o sea, conforme a este juicio se hará con él. O sea, no hay un desprecio acerca de la mujer. La situación del desprecio a la mujer es una situación pecaminosa que Dios no permite, que Dios no tolera. Eso es un pecado en contra de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, que lo dice el apóstol Pedro, lo dice que la mujer es el vaso más frágil, es más frágil. O sea, la mujer fue diseñada para ser cubierta, protegida, amada, pero no violentada, ni de hecha a un lado. El hombre y la mujer son iguales y el hombre tiene la responsabilidad de cuidar a la mujer, no de violentar a la mujer, porque la mujer es un vaso frágil. Si Dios dio fortaleza al hombre es para cubrir a la mujer, no para violentarse en contra de ella. Debido a que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, porque veamos que en el diseño perfecto de Dios, Génesis 1, Génesis 2, podemos ver el diseño perfecto de Dios, de esa comunión extraordinaria entre un hombre que iba a ser
un líder piadoso, espiritual, amoroso, y una mujer que se sujetaría a su esposo sin mayor complicación. Ellos simple y sencillamente se veían como un equipo, no se veían como competencia. Hoy desafortunadamente hay una competencia desleal, una competencia pecaminosa entre los sexos. Eso no era el propósito de Dios. ¿Cuándo empezó esa gran desgracia de la competencia entre los sexos? Cuando vino el pecado a la humanidad. Debido a que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, hubieron ciertas consecuencias. Yo te pido que vayas a Génesis 3, 14, 19. Hemos estado enseñando esto, pero es sumamente importante, hermanos, porque estos malos entendidos, estas posiciones pecaminosas de machismo y feminismo, tienen que ser abolidas por medio de la realidad del Evangelio. Nosotros estamos en Cristo y no tenemos que vivir ese tipo de cosas. Nosotros, te lo vuelvo a decir, no somos machistas ni feministas, somos cristianos, somos una nueva sociedad, somos una sociedad redimida que tenemos que vivir bajo el estándar y el modelo que Dios diseñó en Génesis 2. Génesis 3, 14 y 19. Está hablando esto de la caída. Sabemos el contexto, sabemos que vino el diablo, sedujo a Eva. Eva se dejó engañar porque la mujer es susceptible a eso, al engaño, como lo dice en 1 Timoteo 2. Y Adán, en lugar de haber defendido a su esposa, no hizo nada. Porque si vemos la expresión de cómo está dándose el orden de toda esta desgracia cósmica donde entra el pecado a través de Satanás y a través del egoísmo del hombre, nos damos cuenta que Eva fue seducida, engañada por Satanás y Adán estaba a un lado de ese evento y no hizo nada. Se quedó simple y sencillamente callado, y muchos teólogos le llaman a ese evento tan desafortunado el silencio de Adán. Donde el hombre tenía que haber reaccionado, se queda callado. Y esa es la desgracia que hoy impera también en mucho de la sociedad. El hombre debe de defender, debe de proteger, pero sin embargo se queda callado para que la mujer resuelva las cosas. Y eso está totalmente mal. Eso es fruto de la caída del hombre. Ve Génesis 3, 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ve todo lo que empezó Dios a hacer. ¿Por qué? Porque Dios dijo que la paga del pecado es muerte. En cuanto haya pecado, Dios va a reaccionar. Nunca Dios se va a quedar cruzado de brazos ante una situación de pecado. Y aquí Adán y Eva pecaron. Satanás estaba pecando en contra de la palabra, en contra de Dios, y en ese momento Dios emite sus juicios de maldición, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas, pero también para cumplir todas sus amenazas. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto es una promesa de redención. Aquí sabemos que es dentro de todas las maldiciones que Dios profiere, aquí del versículo 14 al 19, tenemos una promesa. Y pondré enemistad entre ti, versículo 15, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que sí, de alguna forma moriría, pero el Señor saldría victorioso para pisotear a Satanás, que quiso enseñorearse de él. Versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y pon atención a eso, porque aquí está el origen de toda la dificultad que hay entre los sexos el día de hoy. Hay una maldición aquí proferida de parte de Dios. Dios había creado a un hombre y a una mujer para que fueran un equipo en armonía. Dios necesitaba a un varón que fuera un líder, que fuera un representante de Dios en la tierra, y una mujer también cumpliendo esa función, siendo representante de Dios aquí en la tierra, pero cumpliendo aquí en el campo terrenal un ámbito de liderazgo y de ayuda al liderazgo. Ese era el diseño, eran un equipo. O sea, créeme, hermanos, que cuando Adán y Eva se veían antes de la caída, se veían con amor, se veían con unidad.
Ni siquiera Eva veía una competencia o una deslealtad en el hombre, ni tampoco el hombre veía una competencia o una deslealtad en la mujer. No pasaba eso, pero sin embargo viene la caída y empiezan a desconfiar el uno del otro. Adán culpa a la mujer simple y sencillamente no acepta su error, una verdadera desgracia en la relación. Pero ve en lo que pasa en el versículo 16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Para la mujer, Dios pronunció una maldición que incluía dolor multiplicado en el parto y tensión en la relación de autoridad y sumisión de marido y mujer. Ve lo que dice ahí en el 16, donde está el énfasis bien fuerte aquí, y donde quiero mostrarte dónde empezó la guerra de los sexos. Génesis 3:16 dice que el deseo de la mujer será para su marido, pero él se enseñoreará de ella. Ahora, muchos interpretan este pasaje como el deseo sexual será para su marido, pero no es así. No es así, porque en Génesis 4:7, si tú te vas ahí a Génesis 4:7, déjame, voy ahí también yo contigo. Génesis 4:7. Recordemos el pasaje: Caín mata a Abel. Y velo cómo le habla Dios a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, la misma expresión. La misma expresión. Ahora, ¿a qué se refiere eso? ¿Está hablando Dios de deseo sexual? No. Está hablando de un control excesivo. Un control excesivo sobre algo. En la expresión en el hebreo es un control excesivo sobre algo. Ahora, si nosotros leemos el pasaje de Génesis 3:16, te lo voy a leer como realmente podríamos interpretarlo de una forma correcta en el hebreo. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tú querrás controlar a tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Eso es lo que está diciendo. Ahora, la mujer, ¿qué quiere hacer? Controlar al hombre. Pero aún en el diseño original de Dios, aunque haya caída de Génesis 3, Dios ha decidido que sigue siendo el hombre cabeza, pero aquí ya en Génesis 3 ya no es una cabeza piadosa, sino es un macho prepotente que se violentará para dominar a la mujer. Entonces ahí está el gran problema, hermanos. La mujer queriendo controlar al hombre en lugar de ayudarle, y el hombre violentándose contra la mujer en lugar de protegerla. Y ahí está históricamente el gran problema que tenemos hoy en día. ¿Dónde fue el origen de todo eso? Pues Adán y Eva. Desde ahí fue. De esta manera, la maldición en Génesis 3:16 se refiere a un nuevo deseo por parte de la mujer de ejercer control sobre su marido. Pero él, de hecho, opresivamente dominará y ejercerá autoridad sobre ella. El resultado de la caída en el matrimonio a lo largo de la historia ha sido una lucha continua entre los sexos. Por un lado, la mujer busca controlar, y por otro lado, los hombres buscan dominar. Qué interesante. Definitivamente, qué sabia es la palabra de Dios. Y no estamos peleando de saber dónde está el origen de todas las cosas. El origen es el pecado. Quitemos el pecado de la relación entre el hombre y la mujer y las cosas regresan a ser como Génesis 2. A lo largo del Antiguo Testamento, las mujeres estaban activas en la vida religiosa de Israel. O sea, nosotros vemos, a pesar de la caída,
Y vemos que las mujeres están activas en la vida religiosa de Israel, pero igualmente no eran líderes, nunca llegaron a ser líderes. Mujeres como Débora en Jueces 4 es una excepción a la regla. Esta mujer fue juez, esta mujer de alguna forma Dios la ocupó, pero sin embargo nunca fueron gobernantes. Atalía, una mujer también del Antiguo Testamento, fue rey, pero usurpó el reino, no fue la regla. No hubo mujeres con un ministerio profético continuo. No encontramos a mujeres con un ministerio profético continuo como lo encontramos con Isaías o Jeremías. No, 61 años, por ejemplo, de Isaías profetizando a Israel de parte de Dios. No encontramos a mujeres haciendo eso. Ninguna mujer fue sacerdote, ninguna reina jamás gobernó a Israel, ninguna mujer escribió un libro del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. No encontramos eso. Yo te pido que vayas a Isaías 3:12. Cuando una mujer gobierna y no está cumpliendo el rol de ayuda idónea, sino una mujer gobierna, eso no es indicio de bendición, es indicio de maldición. Ve Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos. Ve, o sea, no son bendición, son opresión. Son muchachos y mujeres. Se enseñorearán de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Entonces, Isaías 3:12 indica que Dios permitió que líderes débiles fueran mujeres masculinas u hombres afeminados. Gobernarán por parte de Él, pero con juicio. O sea, es un juicio contra la nación pecadora. Estas personas son consideradas incompetentes, y déjame decirte una cosa, y lo digo con solidez bíblica: una mujer en autoridad dentro del pueblo de Dios siempre va a ser incompetente, porque no tiene la bendición de Dios para gobernar al pueblo. Y por ello es un gobierno sin autoridad. Cuando una mujer gobierna a la iglesia, es un gobierno sin autoridad bíblica. Es una maldición, es un juicio, no es una bendición. Y claro, o sea, el asunto es de que no estamos diciendo que la mujer no sea capaz. Claro que puede ser capaz, pero no estamos hablando de capacidad, sino de mandato, de diseño original. No estamos hablando de capacidad, porque podemos reconocer que la mujer es ayuda idónea. ¿Por qué? Porque de alguna forma Dios la diseñó para complementar todo lo que Dios no puso en Adán. Adán no era perfecto, pero no era completo. O sea, entendamos una cosa, no estaba defectuoso. Dios lo hizo incompleto porque Él iba a mandar una ayuda idónea para complementar lo que le faltaba a Adán. Entonces, eso es sumamente importante. O sea, la mujer tiene cosas que le faltan al hombre. La mujer tiene una capacidad mental superior, la mujer es mucho más inteligente, la mujer puede soportar más dolor, la mujer está capacitada para incluso hacer algo extraordinario que no hacemos los hombres, que es tener hijos. O sea, la mujer tiene virtudes extraordinarias, pero Dios no se los dio para competir ni para gobernar, sino para complementar y ayudar al que gobierna. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Estas personas, mujeres o hombres que no son llamados al liderazgo, simple y sencillamente son una autoridad, un gobierno sin autoridad, vaya. Hablemos entonces ahora de Jesús y las mujeres. Hemos hablado de que en medio de la cultura griega, romana y judía, veían a las mujeres casi como al nivel de posesiones, como un mueble. Desafortunadamente, los judíos del primer siglo ya habían adquirido una postura machista en relación con las mujeres.
Porque si realmente nos vamos a los judíos del Antiguo Testamento, nos damos cuenta, y lo acabamos de leer, que había igualdad, o sea, no era una mujer menos que el hombre. Desafortunadamente, en el momento de que los judíos se desprenden de las enseñanzas bíblicas, porque lo habían hecho a través de las falsas enseñanzas de los escribas y fariseos, en ese momento empiezan a tener posiciones misóginas en contra de la mujer, totalmente antibíblicas y totalmente en contra de la voluntad de Dios. Pero también los griegos ahora sí que no comían piñas, ¿no? Como dicen en mi pueblo. También los griegos eran misóginos, los romanos eran misóginos, y los judíos en aquel tiempo ya del primer siglo eran extremadamente misóginos, que veían a la mujer como una posesión y no como una mujer virtuosa, una mujer digna, un ser digno igual al hombre. Jesús mostró todo lo contrario de esas posiciones griegas, romanas y judías malentendidas. Jesús mostró amor y respeto por las mujeres. Aunque los rabinos judíos no enseñaban a mujeres, y el Talmud judío decía que era mejor quemar el Torá que enseñarle a una mujer. O sea, imagínate. Dice, el mismo Talmud judío decía, quema mejor la Torá antes que enseñarle a una mujer. No tiene ningún caso. No tienen capacidad espiritual para entender la palabra de Dios. Eso es lo que decía el Talmud judío. Era extremadamente desafortunado. Había un lema entre los judíos que decía, no le des lo santo a los perros, hablando de las mujeres. O sea, no le des la Torá a la mujer. Eso era horrible. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nunca tomó esa posición delante de las mujeres. Por su naturaleza misma, no podía tener esa concepción que tenían los judíos de decir que la mujer no podía entender verdades espirituales o teológicas. No, eso nunca el Señor Jesucristo lo enseñó en la palabra, nunca se lo enseñó a los apóstoles, nunca fue la posición de Dios en el Antiguo Testamento y nunca es la posición de Dios en el Nuevo Testamento. Por consiguiente, no es la posición de Dios que la mujer sea un objeto. La posición de Dios es que la mujer es un ser espiritual que Dios redime, que Dios bendice y que Dios posiciona en un lugar de gracia extraordinario. El Señor Jesucristo no solo las incluyó en sus audiencias, sino que también usó ilustraciones e imágenes que le serían familiares. O sea, el Señor Jesucristo tomó a la mujer como una ilustración para muchas de sus enseñanzas. Por favor, vete a Mateo 13:33. Y recordamos ese discurso parabólico de Mateo 13, donde el Señor habla acerca de las parábolas del reino. Y ven el versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. O sea, si fuera la mujer despreciada, pues entonces ni la menciono, ¿no? Mas sin embargo el Señor no tenía prejuicios, el Señor tenía amor hacia la mujer. Y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Específicamente aplicó sus enseñanzas a ellas. Lo puedes apuntar o lo tienes ahí en tu escrito en Mateo 10:34, habla acerca de eso. Tenemos a la mujer samaritana en el pozo en Juan 4, que era una mujer samaritana. O sea, imagínate, era mujer. Jesús no podía hablar con una mujer según la tradición judía, mas sin embargo el Señor habló con ella. Ahora, era mujer samaritana, de raza. El Señor no podía hablar con un samaritano, ni hombre ni mujer. Y aparte esta mujer era una mujer de cascos ligeros, era una prostituta. Mas sin embargo el Señor dijo que era necesario pasar por ahí, le era necesario porque iba a encontrarse con una mujer que la iba a salvar, que la iba a confrontar, le iba a hablar. O sea, el Señor mostró misericordia a una mujer que no era ni de su raza, era mujer y aparte era una mujer pecadora. El Señor se sentó con mujeres
pecadoras a comer para compartirles la enseñanza del reino, la necesidad de salvación que solamente venía de parte de Él. Entonces, no podemos considerar que las enseñanzas bíblicas o el cristianismo es misógino o machista. Nunca Dios tomó ese lugar, nunca nuestro Señor Jesucristo tomó ese lugar. A esta mujer del pozo le reveló que Él era el Mesías y discutió con ella temas tales como la vida eterna y la naturaleza de la verdadera adoración. O sea, imagínate, habló de cosas doctrinales y la mujer todavía le preguntó, entonces, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En el monte de los samaritanos o en el monte de los judíos? Y el Señor le empezó a dar doctrinas maravillosas a esta mujer. Si Él hubiera tenido una posición de que la mujer no puede entender, entonces ¿para qué te explico? Mas sin embargo el Señor tuvo la misericordia, la gracia y la consideración hacia esa mujer de enseñarle verdades espirituales profundas. Él también le enseñó a María, la hermana de Lázaro, y cuando fue amonestada Marta, dice, oye Marta, ¿por qué estás afanada y turbada? Vente a aprender, ponte y aprovecha la buena parte así como María lo aprovecha. No las desechó, no les dijo, ¿saben qué? Ustedes váyanse, simple y sencillamente quédense trapeando. No, les dijo, vengan y siéntense. La mujer no es una lavadora, la mujer no es un trapeador, la mujer no es un trapo. La mujer es digna de poder entender la palabra de Dios y ponerse a los pies del Señor Jesucristo para encontrar las realidades espirituales. El Señor Jesucristo le enseñó la prioridad a estas dos mujeres, la prioridad de la vida espiritual, más allá de responsabilidades femeninas, tales como servir a invitados en el hogar de uno. Aunque los hombres en el día de Jesús normalmente no le permitían a las mujeres contar cambio en sus manos por temor a contacto físico, fíjate lo que dice aquí la confesión, nuestro distintivo. En el tiempo de los judíos, un judío no podía recibir cambio de una mujer en su mano porque la contaminaba. Yo me imagino a los judíos ahí hasta con tapaboca porque ahí viene una mujer, no me vaya a contaminar, ¿no? No, el Señor Jesucristo las tocó, permitió que lo tocaran. El Señor tuvo un toque, una caricia de bendición, de sanidad para la mujer. La mujer, el Señor sanó, por ejemplo, a la mujer del flujo de sangre. Jesús llegó a permitir un pequeño grupo de mujeres viajara con Él. Lo vemos también en los evangelios, lo vemos en Lucas 8, 1, 3, que iban los discípulos, pero también iba un pequeño grupo de mujeres con ellos. El Señor sanó a la suegra de Pedro. Dios bendijo a esa mujer. Un suceso sin precedentes en aquel entonces, porque los rabinos eran seguidos por hombres, pero no eran seguidos por mujeres. Mas sin embargo el Señor Jesucristo permitió que lo siguieran mujeres, siguieran las enseñanzas del Maestro. Después de su resurrección, Jesús le apareció primero a María Magdalena y la envió a anunciar su resurrección a los discípulos. Eso lo vemos en Juan 21, 18. A pesar de que el hecho de que las mujeres en aquel tiempo no eran consideradas como testigos fieles en las cortes judías, porque las consideraban chismosas. Ahora ve esa situación, esto es maravilloso, porque muchos cuestionan si realmente Jesucristo, la resurrección de Cristo fue real, si no fue ficticia. Mas sin embargo, hermanos, el Señor, en lugar de tomar a hombres como testigos de su resurrección, calculando el hecho de que, oye, pues si mando a mujeres no les van a creer, entonces necesito que me crean, necesito que crean en la resurrección, entonces voy a mandar a hombres. No, el Señor simple y sencillamente lo que hizo fue tomar a mujeres fieles que vieron la resurrección y proclamaron el evento a los apóstoles con fidelidad, a pesar de que para la corte judía el testimonio de una mujer no valía porque las consideraban chismosas. El Señor las consideró dignas de llevar un buen mensaje
fiel y verdadero de la resurrección. Fíjate qué dignidad tan grande le ha dado el Señor a la mujer. En el trato de Jesús de las mujeres, Él elevó su posición en la vida y les mostró compasión y respeto de una manera que ellas nunca habían conocido. Esto demostró su igualdad. No obstante, al mismo tiempo Jesús no exaltó a la mujer a un lugar de liderazgo por encima de los hombres nunca. Nunca, a pesar de que el Señor trató con dignidad y con respeto e igualdad a la mujer, nunca las exhortó ni las exaltó para cubrir un lugar de liderazgo por encima de los hombres. Nunca. ¿Por qué? Porque eso sería violentar la voluntad del Padre. El Señor no vino a abrogar la ley, el Señor vino a cumplirla. Las epístolas y las mujeres. En las epístolas, los mismos dos principios existen hombro a hombro, tanto igualdad como sumisión para las mujeres. En Gálatas 3:28, yo te pido que vayas ahí a Gálatas 3:28. Gálatas 3. Este versículo es muy mal entendido porque muchos feministas cristianos que permiten el liderazgo de las mujeres que lleguen, que incluso dicen que pueden ser pastoras porque lo dice la palabra de Dios y toman este pasaje de Gálatas 3:28 para el fundamento de su posición, es muy desafortunado porque eso no es lo que está diciendo la palabra. Gálatas 3:28 habla de la salvación que Cristo ha dado por gracia, que le ha dado a hombres, a mujeres, a gentiles, a judíos, a hombres libres, a hombres que son esclavos. O sea, la salvación de Cristo permea a todos, pero no habla de que la mujer tiene la libertad de ser pastora o liderar a la iglesia. No habla de eso, ni siquiera profundiza en esos temas, no profundiza en ningún pasaje de la Biblia puede fortalecer o respaldar tal posición de liderazgo de la mujer dentro de la iglesia. La mujer puede gobernar en otros lugares, en otros ámbitos, puede ser directora de un área de una empresa, puede ser una excelente maestra en un colegio, puede ser una excelente líder en ciertos ámbitos, incluso podríamos hablar hasta políticos, pero dentro de la iglesia no es bíblico que una mujer gobierne. Ve el versículo 28 de Gálatas 3. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero el contexto habla de salvación, no de igualdad para gobernar, ¿no? Gálatas 3:28 apunta a la igualdad, indicando que el camino de la salvación es el mismo tanto para hombres como para mujeres, y que ellas son miembros que están al mismo nivel que los hombres en el cuerpo de Cristo. No obstante, no borra toda diferencia en responsabilidades para los hombres y las mujeres. O sea, aquí esto no está hablando de responsabilidades de hombres y de mujeres. Hay esa diferencia. Dios dio el rol al hombre para liderar y Dios dio el rol a la mujer para sujetarse y para ayudar a ese líder. Además, hay muchos otros pasajes que hacen distinción entre lo que Dios desea de los hombres y lo que desea de las mujeres. O sea, no podemos tomar este pasaje como el pináculo de la enseñanza de que la mujer puede gobernar, especialmente porque tenemos mucho más pasajes de lo que Dios quiere para los hombres y para las mujeres, específicamente dentro de la familia y dentro de la iglesia. Familia. Mientras que el matrimonio cristiano debe incluir el amor mutuo y la sumisión entre dos
creyentes, y eso lo vemos en Efesios 5:21. Por favor, vete a Efesios 5:21. Ahora, entendamos el contexto de Efesios 5:21. Los efesios tenían la cultura grecorromana, incluso todavía había permeado mucho esta situación del judaísmo malentendido, de ese judaísmo que te comentaba que se desprendió de la enseñanza del Antiguo Testamento para menospreciar a la mujer. Esa sociedad entre griegos, romanos y judíos machistas habían violentado absolutamente el entorno familiar. Por otro lado, la mujer siendo maltratada, en lugar de buscar la ayuda de Dios y apegarse al diseño de Dios y no separarse de eso, ellas decidieron olvidarse de Dios y ahora levantarse en contra del hombre. Entonces, ya en esta posición, cuando los efesios estaban sin Cristo, pues era una verdadera desgracia entre machismo y feminismo. Mas, sin embargo, Pablo ahora les recuerda a los efesios la realidad de una nueva sociedad cristiana. O sea, les está diciendo, olvídense del machismo y el feminismo. Aquí ya no es el papá el que rige, aquí ya no es la mamá la que rige, ya no es el hombre el que rige, ya no es la mujer la que rige. Esto tiene que regresar por la gracia del Señor Jesucristo al diseño de Génesis 2. ¿Cuál es el diseño de Génesis 2? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya no es el hombre, porque también hay una enseñanza muy torcida y muy oculta, donde enseñan a la iglesia y creo que era una enseñanza muy equivocada que nos llegaron a dar, de un patriarcado malentendido. Un patriarcado de que enseña la Biblia que yo soy el líder y que tú te sometes y te sujetas sin jeta. No. Ve el texto, versículo 21. Someteos unos a otros, hombre y mujer, hijos, padres, hijos, siervos, lo viene en todo el contexto, siervos, esclavos, siervos, jefes, siervos, todos ustedes son una nueva sociedad. Abandonen el pecado, ahora el que va a regir a esta sociedad y a esta familia es Jesucristo, no el papá. No la mamá. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Mientras que el matrimonio cristiano debe incluir el amor mutuo y la sumisión entre los dos creyentes, Efesios 5:21, 4 pasajes en el Nuevo Testamento claramente le dan a la esposa la responsabilidad de someterse a su marido. Efesios 5:22, ahí lo tienes. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, yo les he enseñado esto porque en los escritos originales, en los escritos o en los códices originales o en los escritos más antiguos, esta palabra sujetas en el versículo 22 no existe, no viene, alguien la agregó, pero vaya, no altera la intención, pero sí la tonalidad del versículo. Ve ahí el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, si no existe la palabra sujetas, la expresión tendría que ser así, o la lectura tendría que ser así, tendría que ser suave. Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, no hace una situación antibíblica el hecho de que esté la palabra sujetas o hipotazo, que es la palabra en el griego que quiere referirse a alguien que se pone bajo la autoridad de alguien. Aquí no existe la palabra sujetas porque Pablo da por hecho que la mujer creyente no le tiene que decir la palabra de Dios que se sujete. Ella, por naturaleza espiritual, e incluso por una cuestión de tradición en aquel entonces, era normal que la mujer se sujetara a su esposo. Hoy en día es anormal que la mujer haga eso. Y ahora pues sí necesita que se le diga, sujétate, recordarte que tienes que ponerte debajo
de la autoridad. Hipotazo, que es una expresión militar de ponerse bajo las órdenes de alguien que tiene autoridad, de alguien que tiene autoridad. No se refiere que tiene inteligencia, no se refiere que yo me pongo bajo la autoridad de él si le funciona el cerebro, o si es más capaz que yo, o tiene más carrera que yo, o tiene más fuerza que yo. No, se refiere a ponerse hipotazo bajo la autoridad de alguien por el hecho de que simple y sencillamente es autoridad. Es que es un bruto. A lo mejor sí, hermano, es un bruto, ¿no? Pero es autoridad. Nada más por eso. Por eso se tiene que someter. Ajá. Ahora, aquí la expresión es suave. Las casadas a sus propios maridos, ¿no? Mas, sin embargo, tenemos más versículos donde sí hay un imperativo. Colosenses 3:18, por favor. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea, hipotazo, ahí está. Y ahí en los escritos sí está, en los originales. O sea, las casadas deben de estar sujetas. Y esa sujeción que es para ayudar. No es una humillación, es un privilegio, es una bendición, es complementar, no competir. Es simple y sencillamente el entendimiento de que para eso Dios creó a la mujer, para ser ayuda idónea, para sujetarse. Mas, sin embargo, tiene que venir este imperativo para recordarle a la mujer que abandone la actitud de una mujer caída, de una mujer maldecida por Dios. Tú querrás gobernar a tu esposo, pero ¿qué crees? Tu esposo sigue siendo autoridad, pero él es un pecador y va a gobernar sobre ti pecaminosamente. No, ahora someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, naturalmente, sin imposición, con alegría. Ponte bajo la autoridad de Él, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahora el marido no es un prepotente, no es un gobernador prepotente, déspota y despiadado, no, ahora es un gobernador como Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos otro imperativo, Tito 2:5. Tito 2:5, si te vas ahí más adelantito. Y ve la exhortación de lo que tiene que hacer las mujeres sabias, las mujeres mayores de 60 años, las mujeres que son utilizadas de una forma maravillosa para enseñar a otras mujeres jóvenes, las mujeres ancianas, y no ancianas en cuestión de gobierno, sino ancianas en cuestión de edad y experiencia, deben de tener una enseñanza pura hacia las mujeres más jóvenes. Y lo que les tiene que enseñar las ancianas a las jóvenes es esto: a ser prudentes, Tito 2:5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Uy, y te dices cristiana y ve cómo le gritas a tu esposo. Y te dices cristiana y ve cómo te comportas delante de la autoridad. Y la palabra es blasfemada. Pero cuando una mujer se sujeta, la palabra tiene poder. Pero la palabra no es blasfemada. Dice, oye, ¿por qué haces eso? Porque la Biblia lo dice. Pues si la Biblia lo dice, tú lo haces, mana. O sea, podría ser la conversación de dos amiguis, ¿no? Primera de Pedro 3:1, te encontramos otro imperativo. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras, mujeres, y quiero decirte un poquito del contexto. O sea, estas mujeres realmente estaban sufriendo. Tenían esposos despiadados, mujeres que habían creído en Cristo, pero esposos que no creían en Cristo.
Pero sin embargo, Pedro les dice, no, ustedes sujétense, aunque ellos no sean cristianos, pónganse bajo su autoridad. Y potazo, ay, es que no es cristiano. No, es que eso no implica una desobediencia. Es tu esposo, aunque no sea cristiano. Y por el testimonio, les está diciendo Pedro, por el testimonio de que tú te sujetas a tu marido, el que no cree en la palabra será ganado sin palabras. O sea, el testimonio de una mujer que se sujeta a su esposo es poderoso. No estamos diciendo que la mujer salve a su esposo, que sea santa rodillas, que se pone 8 años de rodillas para ganar el corazón de su esposo para Cristo. No, no estamos diciendo eso, porque eso es una blasfemia. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por medio de las rodillas de alguien, de una mujer piadosa. Pero sin embargo, la oración de una mujer y el testimonio de una mujer a favor de la salvación de su marido puede ser que Dios lo ocupe para salvación de él. Pero ve lo que dice: asimismo vosotras mujeres, aunque sus esposos no sean cristianos, aunque no las amen como debe de ser, aunque no las amen como Cristo amó a la iglesia, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Punto. Es que no es bueno. Punto. Es que no me ama. Punto. Sujétate. Para que también los que no creen a la palabra, ahí está, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Esta es la sumisión voluntaria, no impuesta. Esta es una sumisión inteligente, hermanas, y vaya que ustedes son bien inteligentes. La realidad, hermanas, es que una mujer que no se sujeta a la autoridad no está mostrando inteligencia espiritual, está mostrando brutez espiritual. Pero una mujer, ustedes son sabias, ustedes tienen una capacidad extraordinaria dada por Dios. Esta es la sumisión voluntaria, de un igual a otro a partir de amor por Dios y un deseo por seguir su diseño como es revelado en su palabra. Entonces, hermanos, estamos enseñando esta realidad hermosa de la palabra de Dios acerca del rol maravilloso que tiene la mujer cristiana dentro de la sociedad, dentro de la familia y dentro de la iglesia. Continuamos el próximo jueves, 7:30. Te recuerdo que regresamos al horario normal de enseñanza. Va a ser el jueves a las 7:30 de la noche para terminar este distintivo tan maravilloso, tan necesario que debemos de tener dentro de la iglesia. Hermanas, ustedes no son un objeto, son seres amados por Cristo, dignos de ser amados, dignos de ser enseñados. Qué bendición, hermanos, hermana, que tú estés sentada, que estés escuchando la palabra, apuntando y entendiendo el rol maravilloso que Dios te ha dado para su gloria y para su honra. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta enseñanza, Señor, que podría ser difícil, pero no tendría por qué, Señor, porque es inspirada, porque es extraída de tu palabra y porque, Señor, es algo que queremos vivir y debemos de entender para gloria y honra tuya. Gracias, Señor, por el rol extraordinario que le has dado a la mujer. Gracias, Señor, porque dentro de tu iglesia, Señor, dentro del cristianismo, la mujer no es un objeto, sino es un ser digno, Señor, tan digno como lo es un hombre, Señor. Gracias, Señor, porque eso hace un gran distintivo en relación a otras religiones donde desechan a la mujer, donde marginan a la mujer, donde hacen a un lado a la mujer porque no la ven digna. Pero sin embargo el cristianismo, Señor, en relación a otras religiones, no es así, Señor. Y por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo por esta enseñanza. Amén. Bien, hermanos, pues nos vemos a las 11, si Dios nos lo permite. Vamos a tomarnos otro tecito porque este ya se me heló y nos vemos en un ratito. Dios los bendiga, Dios los guarde. Un fuerte abrazo. Nos vemos a las 11. Bendiciones.